Vamos a saludar a nuestro compañero Pablo Callejón. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días. Muy buenos días, Martín. Un saludo para todos. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Muy bien. ¿Qué nos ha traído para hoy? Bueno, hoy venimos a hablar del presupuesto. A ver, siempre se señala, o así lo indican los economistas, cuando se conoce el presupuesto, se conoce el camino a transitar La hoja de ruta. políticamente. Es el modelo. La hoja de ruta, digo. La hoja de ruta, claro está, aunque si uno evalúa los presupuestos de los últimos años en la Argentina, también podría decir que es una hoja de ruta. ¿Para qué que sirve el presupuesto? Yo me pregunto, ¿para qué sirve el presupuesto? Claro. Bueno, pero de todas maneras es una matriz desde donde partir, ¿no? Se necesita ese presupuesto para plantear las políticas económicas que van a acompañar la administración pública, que de última de eso se trata, claro, digamos, la política de recursos. Más allá de las estimaciones que uno puede hacer, que es lo más notorio, hasta periodísticamente, cuánto va a estar el dólar, cuál va a ser la inflación, lo que hay es el destino de partida, ¿no? Y eso sí, es una clara orientación hacia dónde va dirigido cada gobierno, a dónde va a hacer hincapié, en dónde se van a poner los mayores recursos. El problema, y sobre todo en un país con una inflación como la que tiene Argentina, es que queda un margen de recursos de manejo discrecional, ¿no? Ese manojo de dinero que después se reparte según la ocasión, se redireccionan partidas, uno sabe lo que son, por ejemplo, las políticas de emergencia económica que surgen sobre todo en una instancia como esta. También es cierto de que el presupuesto que se plantea en octubre para el próximo año tiene mucho de estimación, de buenos propósitos, ¿no? Y después la realidad va imponiendo su coyuntura. Y siempre, sí, discúlpame Pablo, y siempre mezclado con mucha política, ¿no? Porque a la hora de tratar el presupuesto está allí como una situación política también en el medio. Te apruebo el presupuesto, no te lo apruebo, te lo hago más difícil, nos sentamos a conversar algunos temas. Sí, evidentemente. Después empieza a transcurrir la letra chica, ¿no? En la que el Parlamento comienza a tener también otro nivel de discusión, ¿no? Lo que sucede es que la pandemia ha modificado demasiado ese escenario, ¿no? Es más difícil hoy saber exactamente qué es lo que se debate en términos parlamentarios o qué ya se ha definido en el Ejecutivo. Pero te decía, hemos seleccionado algunos ejes, algunos temas que nos parece que pueden darnos de alguna manera una mirada de lo que podemos suponer, por lo menos desde la perspectiva del gobierno, van a ser las directivas económicas para el próximo año. Esto acompañado por lo que ayer el presidente Alberto Fernández dijo en una entrevista periodística, que están evaluando lanzar esa batería. ¿Te acordás que se habían anunciado tantas veces una batería de medidas económicas, de las que solamente se conocieron algunas, que tienen que ver con los sectores agroexportadores y las retenciones al campo? Pero se habla de un contexto mucho más amplio, macro, en el que la obra pública y sobre todo la construcción van a ser protagonistas. Un poco lo que se intenta es recuperar aquella mística, porque en realidad es muy difícil dar que esos parámetros sean los mismos de la crisis del 29 en los Estados Unidos y cómo a través de la obra pública y de la construcción Estados Unidos recuperó la dinámica económica, esas políticas keynesianas. Bueno, en la Argentina se intenta que va a ser a través del Estado, ¿no? Donde se va a encontrar esa matriz en virtud de cómo están las situaciones hoy en el mercado. Pero, si te parece, hacemos el recorrido. Dale. Vamos a verlo en tramas, punto por punto, para ver hacia dónde se direcciona un presupuesto que va a comenzar a ser el tema central, clave, en el debate parlamentario. Con una inflación del 53%, heredada en 2019 de la gestión de Macri, el gobierno tenía en carpeta para el 2020 y previo al COVID-19 un agresivo sendero de reducción en el nivel general de precios. ¿Por qué? Porque estimaban que si se congelaban las tarifas, se congelaba en parte la nafta, el aumento de las naftas, esto iba a impactar, pero bueno, en el medio hubo una pandemia, ¿no? Y se estima que este año la inflación va a ser del 46%, con proyecciones oficiales para el próximo año un 28%. A ver, el escenario más optimista, Mariano, para el año que viene es una inflación del 28%, que sigue siendo
altísima, sobre todo si uno tiene en cuenta la pérdida del poder adquisitivo que hubo en los salarios. Pero si comparamos este 28% que se estima para el año que viene con el 53% con el que dejó su gobierno Mauricio Macri, bueno, allí veríamos una reducción muy importante. Vamos a la próxima trama. En este caso nos va a llevar al dólar, Mariano, que es otro de los ítems que rápidamente aparecen como punto de referencia, porque no podemos hablar de inflación sin hablar del dólar, con todas las miradas que implica para la Argentina pensar en dólares, ¿no? Allí, volvamos a la placa anterior. Las reservas del Banco Central caen a un ritmo de 1.200 millones de pesos al mes. El gobierno plantea un dólar de 101 pesos hacia fin del 2021, lo que supone una devaluación. Estamos hablando del dólar oficial, no del dólar blue. Sí. Pero una devaluación en torno al 25% del dólar, que sería como a cuentagotas. Ayer el presidente Alberto Fernández también dijo que no va a haber una devaluación abrupta, pero en esta devaluación a cuentagotas el dólar oficial seguiría, según esta estimación, a 101 pesos a fines del año que viene. A ver, las estimaciones indican que la caída del PBI en Argentina, estamos hablando ahora de otro de los ítems, hablamos primero de la inflación, después del dólar, ahora del crecimiento. Se estima que la Argentina va a caer entre un 12 y un 15%. El gobierno cree que va a ser un 12% la caída del PBI. El agravante es que esta caída suma los desplomes que ya veníamos acumulando en el 2018 y el 2019. ¿Qué se espera para el 2021? Bueno, un crecimiento del 5,5%, que sería un crecimiento muy fuerte, digamos. Ahí sí que habría como un rebote, el efecto rebote que se denomina en la economía, ¿no? Cae tan fuerte que hay un rebote, ¿no? Cuando se reactivan algunas actividades, es irremediable que pueda haber un crecimiento. Ahora, un 5,5%. De todas maneras, Pablo, con el informe del Fondo Monetario Internacional, lo que dijo en el día de ayer es como que va a ser más lento, ¿no?, el crecimiento. Como que no va a ser un rebote tan pronunciado como este que presenta el presupuesto. Efectivamente. Bueno, aquí se habla de un rebote anual. Habrá que ver si ese 5,5% te viene impactando a lo mejor en el segundo semestre del año. Claro. Hay que ver también qué tregua te da la enfermedad. Sí. Si la pandemia te obliga a retrocesos o a restricciones, bueno, volvés a quedar encasillado allí. Pero además hay que pensar, si la Argentina cae entre un 12 y un 15% este año, más lo que cayó en el 2018, más lo que cayó en el 2019... No, venimos de una recesión, claro. Claro, este 5% tampoco es que nos va a generar un alivio, va a ser apenas un baldazo de agua en medio del fuego, digamos, no va a ser mucho más, pero bueno, lo importante sería frenar una caída, que no es poco. Efectivamente, lo importante es volver a crecer. Ahora, como bien señalás vos, es muy difícil que esto se vea, sobre todo en el primer semestre del año que viene, si la pandemia sigue en las condiciones en las que estamos atravesando hoy. Vamos a la próxima trama. Bueno, el otro ítem que hemos seleccionado es la presión fiscal. Se habla mucho de este tema, los empresarios piden que se reduzca esa presión fiscal, el gobierno dice que se necesita sostener un esquema económico que apunte a contener a los sectores más vulnerables, se necesitan recursos. Bueno, la intención del gobierno es gravar más a los sectores con mayor capacidad contributiva. El primer eslabón de ese camino es el impuesto a las grandes fortunas, o la tasa de las grandes fortunas, o el aporte a las grandes fortunas, que comenzaría a aplicarse este año. Pero lo que queda claro es que va a haber mayor presión fiscal en 2021. ¿Se apuntarán los sectores de mayor poder adquisitivo? Bueno, esa es la intención del gobierno, pero habrá mayor presión fiscal. Y aquí hay una problemática que está ligada con la clase media. La clase media que no recibe de manera directa los subsidios permanentes del Estado, salvo en la cuestión del IFE, ahí hay un aporte, y en los ATP, que es a través de las empresas, pero que ya comienza a tener un límite, digamos, en ese contexto. La clase media acá se pregunta, ¿no? Bueno, nosotros estamos en el intervalo, ¿y en qué condiciones va a ser esa carga impositiva? El que tiene el pequeño comercio, el que tiene el pequeño local, el que es monotributista, bueno,
ahí está la discusión, ¿no? El gobierno apunta a los sectores de más recursos, pero habrá que ver cómo termina eso impactando en la clase media. Y vamos a la última trama, que nos va a llevar a otro eje que aparece en una centralidad, porque la Argentina no se puede endeudar, no puede recibir más fondos, están negociando quitarse la deuda o tirarla para adelante, por lo menos. ¿Qué va a pasar con el déficit? Porque ¿cómo se sustenta el déficit? Por un lado necesitas dólares que te permitan paliar una parte, y la otra es lo que se denomina la maquinita. Pero ¿hasta cuándo se puede exprimir la maquinita sin que esto impacte en la inflación? Bueno, este año el déficit se va a acercar al 6% del PBI, que era estimado, era razonable, incluso era recomendado por la situación de la pandemia. La proyección oficial adelantada por el ministro Guzmán es que para el 2021 el número será del 4,5%, es decir, se prevé una reducción de 1,5 puntos, pero sigue siendo un déficit importante para un país que, insisto, está viendo cómo desendeudarse y le cuesta encontrar fondos desde el exterior, y con lo que implicaría insistir con la maquinita. Bueno, acá sí, Pablo. ¿No? Sí, no, digo que acá sí, los dichos de Guzmán, el presupuesto con el Fondo Monetario Internacional, digo lo asocio porque es la noticia inmediata que tenemos en cuanto a esta observación, y se depende mucho, ¿no?, por la negociación de la deuda del fondo, todos los índices económicos, que aquí sí hay, si se quiere, un mismo camino, que es no reducir demasiado el déficit fiscal. Porque si vos reducís el déficit fiscal, ahí sí ya entrás en un conflicto de no tenés ningún tipo de recurso, por lo que vos decías. Con este nivel de endeudamiento y cómo se está, no es posible recibir fondos de afuera, endeudarse nuevamente. Hoy el déficit es imprescindible. Hoy el déficit es imprescindible, porque vos necesitas sostener a los sectores más vulnerables y necesitas impulsar la economía. Evidentemente, en un escenario de equilibrio eso es imposible. Porque ha bajado la recaudación, porque vos tenés menor actividad económica y demás. Ahora, el tema es cómo financiar ese déficit para el próximo año, ¿no? Claro. Esta será una de las cuestiones centrales en la discusión, seguramente con el Fondo Monetario Internacional, y para evitar más ajustes. Además, ¿sobre qué sector vas a ajustar? ¿Sobre los sectores más vulnerables que hoy están en el filo? ¿Sobre una clase media que en gran parte ha caído en la pobreza? Bueno, el apuntar a los sectores de mayores recursos, sabemos lo que ha generado en la Argentina. Ha habido marchas para defender a Vicentín. Hay marchas para... hay mucho concepto en defensa de que no se le quite el dinero de las tasas a las grandes fortunas, digamos. Bueno, hay una cuestión cultural, no solamente económica, la que se pone en juego en este debate. Pero bueno, queríamos plantear estos ejes, algunos de ellos, claro está. Vamos a seguir tomando otros, porque me parece muy importante hacia dónde va la obra pública, ¿no? En este concepto del federalismo, pero lo vamos a tocar en otras ediciones. Pablo, muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo grande. Gracias a usted.